Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a este taller de... Bueno, eso es como teoría de números, creo, más o menos. Nada más déjenme compartirles aquí por el chat el formulario de asistencia para que lo completen. Ahí entonces completan la asistencia al taller de hoy. Ya se está grabando, sí, todo bien, entonces ahí estamos bien. Les pasé por el grupo los apuntes del taller de hoy. El taller, bueno, es un tema muy particular, pero digamos que tiene muchas opciones de trabajar. Digamos que principalmente como en teoría de números, en dígitos y en divisibilidad. Estos son los dos aspectos más importantes que les vamos a dar. Yo voy a escribir todo lo que vamos a hacer en la clase, ahí en el blog de notas, como estaba haciéndolo ahorita, pero igual está ya todo escrito también en los apuntes que les pasé. Y ahí estaría también la lista de ejercicios para que luego del taller pues ustedes trabajen los ejercicios y pueden preguntar. Recuerden que hay un Discord, yo no sé la verdad, estos días no he entrado, pero hay un Discord donde ustedes pueden ingresar y pueden hacer consultas de los problemas, comentarios, observaciones, conversar con la gente, lo que ustedes quieran ahí, digamos, dentro del mismo programa de entrenamientos de verano de UCOMA. Bueno, igual les pido por favor que llenen, no tiene que ser ya, pero que llenen, por lo menos tal vez copien el link del formulario, porque luego cuando se cierra la sesión se pierde. Entonces, para que lo tengan por lo menos ahí, o si lo tengan ahí, igual es rápido, nada más es poner ahí los datos y ya. Ya, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces vamos a cerrar esta cosa del chat. Y vamos a apagar la cámara para que no me robe aquí los temas. Y vamos a compartir aquí el cuaderno. Ok, entonces, bueno, como lo mencioné anteriormente, este entrenamiento se enfoca en un tema muy particular con diferentes, digamos, diferentes líneas de trabajo. El tema es los Repeat 1. Bueno, Repeat 1, primero que todo, bueno, es una traducción libre. No me gusta mucho, pero pues es la que aparece también en Internet. Pero la verdad no me gusta mucho porque el término original en inglés es Rep Units o Rep Unit. Bueno, obviamente aquí entonces es la unión de Rep, de repetir, y Unit, de unidad, o sea, repetir unidades. Bueno, aquí podría ser entonces repetir unidades, pero ese suena feo, suena muy feo en realidad. Unidad, repito unidad, puede ser, no suena tan feo. O rep unidad. En realidad, rep unidad sería la traducción más literal, pero bueno, no importa. Esta es la que aparece en la mayoría de traducciones. Igual, pues, en términos, es un término matemático, o sea, no existe en la vida real algo que se llame rep unit. O bueno, puede ser que sí, la verdad, estoy bateando, pero no que yo sepa. Pero aquí entonces vamos a definir primero qué son los repitunos. Disculpen, voy a hacer el chat. Entonces, un repituno es un número. La forma en que se define directamente, o sea, la notación matemática que lo define directamente, deja en evidencia que es un número entero positivo, pero bueno, para enfatizarlo aquí,
voy a poner que es un número entero positivo de la forma o sea, básicamente todos los dígitos son iguales a 1. Aquí hay n dígitos. Y es usual también denotarlo con un R, y obviamente pues como la letra E, como se llama R, y el sub n para indicar la cantidad de dígitos que tiene este número. Entonces, para tal vez aclararlo aquí con un poquito más de precisión, es decir, tiene n dígitos, todos iguales a 1. Entonces, por ejemplo, el 1 es un repeat 1, que tiene todos los dígitos iguales a 1 y solo tiene un dígito. El 11, el 111, el 1111, y bueno, ahí sigue la cosa. Ahora, hay una propiedad fundamental que es básicamente la que vamos a utilizar en su mayoría para resolver los problemas o los ejercicios que vamos a plantear aquí, y es la siguiente. Si yo tengo entonces un repeat 1 genérico, o sea, con n dígitos, aquí, bueno, solo pongo unos dígitos como para ilustrar el comportamiento general, ¿verdad? Pero que quede claro entonces que es un número que tiene n dígitos y que todos son iguales a 1. Ahora, esto, bueno, se puede trabajar de diferentes formas. Tal vez la forma más sencilla e intuitiva sería la siguiente. Yo esto lo puedo escribir como, bueno, tal vez, escribámoslo así en orden. Un noveno, y ahora, pues en lugar de 1, 1, 1, 1, 1, tengo 9, 9, 9, 9. Es el mismo número, nada más multiplico y divido por 9. Pero ahora, vean que este 99999 es un número, bueno, obviamente tiene n dígitos, todos iguales a 9. También se puede escribir de una forma muy conveniente, que es 10 a la n menos 1. O sea, 1 seguido de n ceros y restándole 1. Esta es, digamos, la fórmula mágica para trabajar con los repeat 1. Esta fórmula, voy a hacer otra deducción un poco diferente, porque también es importante para la segunda parte, donde vamos a trabajar un poco con la parte de divisibilidad. Entonces, esta fórmula también se puede obtener de observar que, bueno, si yo tengo ahora el repeat 1, aquí el genérico, que sería 1, 1, 1, 1, entonces este repeat 1 lo escribimos aquí en su forma genérica, pero vean que entonces esto es, le voy a dar vuelta para hacerlo, digamos, en el orden usual, que sería ahora más bien de derecha a izquierda. O sea, eso sería 1 más 10 más 100 más 1000, y bueno, ahí seguimos sumando, que sería básicamente poner un 1 en cada una de las posiciones decimales, o sea, unidades, decenas, centenas, y ahí sí. Como tenemos n dígitos, entonces por aquí, bueno, voy a escribirlo así desarrollado y luego lo acomodamos un poquito para que quede más lindo. Aquí sería n, bueno, debería haber uno menos, n menos 1, y luego el dígito que es el enésimo, que sería también 1. Entonces, esto además, pues se puede escribir como potencias de 10. Aquí sería 10 a la 0, 10 a la 1. Tal vez el 10 a la 0 es ya ser demasiado formal.
10 al cuadrado, 10 a la 3, 10 a la n-1. Sí, disculpen, aquí me equivoqué. Quisiera hasta n-1. Porque aquí comenzamos en la posición 0. Entonces aquí estaríamos en la posición n-1. Para que me quede aquí bonito, aquí sería n-2. Y aquí es n-1. Entonces aquí es n-2. Y aquí es n-1. Esto, bueno, si lo han escuchado por ahí, tal vez lo han visto en algún otro lado, es una suma geométrica. Para una suma geométrica de razón, o sea, de número, digamos, el número que se mantiene constante es este de aquí, que básicamente es sumar las potencias de un cierto número real. En este caso, estamos sumando las potencias, bueno, no todo, pues no cualesquiera potencias, las potencias enteras positivas desde la 1, perdón, desde la 0, entonces no serían enteras positivas. Las potencias enteras desde 0 hasta la n o hasta la n-1, consecutivas. Y el número fijo aquí sería 10. Entonces, de acuerdo con la fórmula, para una suma geométrica, esto es 10 a la n-1 entre 10 menos 1. En general, esta fórmula es válida para cualquier suma geométrica de cualquier número real distinto del 1. No sirve porque hacerlo, porque no funciona, la fórmula no funciona así, básicamente. Pero como este no es 1, entonces todo bien. Es válida la fórmula geométrica y esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Esta fórmula, bueno, es muy útil y es importante saberla. Aquí no la vamos a usar tanto, pero bueno, es útil en algunos casos. Entonces, para que igual, imagino que ya la han visto y la tengan. Ok, entonces, de aquí en adelante, esta es nuestra fórmula mágica, que sería que el repito 1 es igual a esto, por definición, pero se puede escribir tanto de esta forma como de esta forma. Entonces, dependiendo del problema, vamos a escribirlo de una forma, o de otra, o de los dos, o de las tres, combinar todas las expresiones posibles para resolver los problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo no entiendo la segunda forma muy bien. La segunda forma, ok. ¿Conoce la suma geométrica o nunca la ha visto? No, sinceramente no. Ok, entonces vamos a verla aquí rápidamente y la usamos. Con la segunda forma se refiere a esto que estoy presentando. De las que están marcadas en amarillo, la segunda, la que es un noveno. Ah, ok, sí. Entonces vamos a regresar aquí. Entonces más bien sería esto de aquí. Ok, aquí la idea es que si yo tengo aquí el repeat 1, tal vez hagámoslo aquí entonces en otro cuadrito. Que tiene todos los dígitos iguales a 1. Entonces lo que yo hago es multiplicar y dividir por 9 novenos, que es igual a 1. Entonces estos dos números siguen siendo iguales, puesto que simplemente estoy multiplicando por 1. Y 1 por este número me va a dar 1, por supuesto. Disculpen aquí que no escribí. Y lo que hago ahora es multiplicar ya explícitamente los numeradores. O sea, esto sería entonces 9 por, bueno, en realidad las fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, si yo multiplico 9 por el repito 1, entonces vean que eso sería pues 9 por 1, 9, 9 por 1, 9, 9 por 1, 9, y entonces me va a quedar en el numerador un número que tiene n dígitos, todos iguales a 9. Y abajo, y pues obviamente me queda 9 por 1, que sería 9, que es lo mismo que estaba ahí escrito en el dicho. Entiendo, gracias.
Con mucho gusto. Ok, entonces sí, bueno, para los que se conectaron tarde, el tema de estudio es diversas propiedades o ejercicios que se pueden resolver que involucran repeat unos o algunos números parecidos. En realidad serían como repeat lo que sea, porque también vamos a trabajar con repetición de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, de 7, 8, de 9. Cualquiera de los dígitos, por supuesto. Pero digamos que la propiedad fundamental es esta que acabamos de enunciar aquí, que un repeat 1 se puede escribir como un noveno por un 99999 n veces, y también se puede escribir en esta otra forma, un noveno por 10 a la n menos 1. Entonces, para ser aquí más explícitos con esto, entonces, por ejemplo, tenemos el repeat 1, 1, que sería igual a 1. En este caso, pues obviamente no hay más fórmula que desarrollar aquí, porque el 1 ya tiene por sí mismo todas las propiedades que uno quisiera que tuviera cualquier número. Entonces, en este caso, pues este sería, pero de acuerdo con la fórmula, 10 a la 1 menos 1 entre 10 menos 1. Solo que aquí esto es 9 entre 9, que obviamente sigue siendo 1. El repeat 1 de 2 dígitos es el 11. Este sería 10 al cuadrado menos 1 entre 9. El 10 menos 1 obviamente pues siempre lo vamos a escribir una vez como 9. Entonces esto es 99 entre 9, que como lo acabamos de ver, pues sí, obviamente también va a dar 11. El repeat 1 de 3 dígitos es 111. En este caso sería 10 a la 3 menos 1 entre 9, que sería 999 entre 9. Y por ahí va la cosa con todos los temas. Ok, vamos entonces a pasar al primer ejemplo. Estos apuntes que yo les pasé están elaborados principalmente en una publicación, unos apuntes de un profesor de matemáticas de Brasil, que lo publicó en el boletín de Olimpiadas de Brasil, matemáticas de Brasil. Entonces, algunos de los ejercicios, pues yo les hice alusión a que son exactamente esos ejercicios. Entonces, ese es el caso para este primero. Señores de apellido Feitosa. Vamos a ver cómo se llama. Estaban las referencias. No tengo el nombre, pero era como hoy. No importa. Entonces, el ejemplo 1 dice que tenemos n, el número entero formado por n dígitos, pero ahora todos iguales a 9. Hay que demostrar que la suma de los dígitos de n al cuadrado es igual a 9. Entonces, digamos aquí, sea n el número formado por n dígitos, todos iguales a 9. Demuestre que la suma de los dígitos de n al cuadrado es igual a 9 por n. Ok, antes de escribir la idea de la solución, que obviamente pues, va a usar las fórmulas mágicas que tenemos aquí para los repitunos, es importante hacer aquí una pequeña aclaración. Aquí el problema dice demuestra. En general, en matemática, pues una demostración es una serie de argumentos formales que justifican el hecho de que una proposición
sea verdadera, o bueno, sea falsa, si se quiere probar que algo es falso. En este caso, lo que se pide demostrar es que la suma de los dígitos de n al cuadrado es igual a 9n. Esa es una proposición, porque puede ser verdadera o puede ser falsa. Sin embargo, bueno, en este nivel, que es el nivel elemental, no se pretende ser, digamos, sumamente formales con esto de la demostración. Y en realidad, aquí lo que queremos hacer, y pues podríamos enunciarlo de una forma diferente, simplemente sería explicar o evidenciar realmente, de alguna forma, que si yo sumo los dígitos de n al cuadrado, me va a dar 9. Esto, bueno, en realidad se podría hacer por un argumento de ir analizando casos pequeños y luego ver cuál es el razonamiento general y luego generalizarlo para que se evidencie que es verdadero para todo ello. O sea, aquí el número n mayúscula es un número genérico que tiene n dígitos y todos son iguales a 9, perdón. Ok, entonces vamos a hacer la solución. Primero, observe que, de acuerdo con la definición, en el enunciado, n es un número que tiene n dígitos y todos son iguales a 9. O sea, sería 9, n veces. Este no es un repituno, pero ya vimos que esta expresión precisamente aparece cuando estábamos obteniendo las fórmulas de representación de los repitunos. Ahí aparecía un repituno igual a 999 dividido entre 9. En este caso no aparece el dividido entre 9. Entonces, como solo aparece esta parte, y pues en el otro caso también solo aparece la parte del numerador, que también es 10 a la n menos 1. Entonces, aquí el toque que vamos a hacer es precisamente calcular explícitamente quién es n al cuadrado. Ahora, esto se puede hacer a fuerza bruta, no hay ningún problema. O sea, se puede empezar a multiplicar 99999 por 999 y desarrollar y toda la cosa y obtener los dígitos y todo bien. No hay ningún problema con eso. Eso es una estrategia de solución perfectamente válida, que funciona, pero quizás no es la más rápida o la más, digamos, práctica en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar la representación que acabo de escribir aquí para este número, que no es un repituno, pero no importa, más o menos sale así. Entonces, se calcula explícitamente n al cuadrado. Para esto, observe que entonces n al cuadrado pues es nada más y nada menos que n por n. Aquí todo bien, paso fácil, usar la definición de cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es escribir el primer n en esta primera forma, o sea, 99999, y luego el segundo n, que es igual al primero, lo voy a escribir en esta segunda forma. Voy a poner aquí n para que quede claro que son 9, n 9. Y esto lo voy a multiplicar por 10 a la n menos 1. Este es aquí el truco, digamos el trucazo para resolver este problema de forma un poco más rápida. Lo siguiente es simplemente aplicar la propiedad distributiva de la suma respecto de la multiplicación. Resta en este caso. Entonces aquí sería, y pues multiplico 999 por 10 a la n, 9999 por 1. Y entonces me va a quedar aquí. Bueno, voy a escribirlo primero así nada más simbólicamente. Eh, 99999 por 10 a la n va a quedar entonces ahora un número. Tal vez voy a otra vez aquí mantener la n porque es importante saber cuántos dígitos tenemos.
tenemos n dígitos. En el otro no hay problema porque es un 10 a la n. Y el otro, pues tampoco hay problema porque es un 1. Entonces, pues, multiplicamos aquí la tabla del 1, me daría 1, y cuando multiplico por 10 a la n, entonces este 10 a la n, lo que voy a hacer ahora es escribirlo en la forma de la notación desarrollada. En la notación desarrollada, 10 a la n, tal y como lo vimos también al principio, sería un 1 seguido de n ceros. Estoy poniendo solo 3 al principio, 2 al final, y esto lo multiplico por... Entonces aquí hay n ceros, aquí hay n nueves, y aquí, bueno, ya nada más lo vamos a poner como multiplicado por 1, que ya sabemos que da el mismo número. Cuando multiplicamos el primer 9999 por 10000, y pues entonces sería nada más multiplicar el 9999 y ponerle luego ceros a la derecha. O sea, va a quedar 99999 y luego 0000, donde aquí hay, voy a ponerlo tal vez en otro color para que quede más claro. Tenemos n nueves y tenemos n ceros. Y luego le voy a restar aquí. Aquí otro colorcito. Este número que tiene solo 3. Y ahora hacer la resta va a ser pues bastante sencillo en realidad. Cuando yo voy a hacer la resta, bueno, la podemos hacer aquí directamente de forma simbólica, pero tal vez para ilustrarlo aquí rápidamente, voy a hacer un ejemplillo aquí, tal vez facilón, donde n vale 2. Es exactamente esto mismo, pero con n igual a 2. Entonces, cuando yo quiero hacer esta resta, vean que aquí, y pues tengo que restarle 0, restarle 9, entonces no se puede. Entonces hay que pedir prestado. Entonces, al pedir prestado, aquí me va a quedar un 8 y aquí me queda 10. Pero este tengo que prestarlo, entonces aquí me va a quedar 9 y aquí me queda 10. Entonces aquí sería 10 menos 9, que sería 1, 9 menos 9, que sería 0, y aquí 8 y 9. Exactamente esto mismo va a pasar en este otro caso. Cuando yo quiera restarle el 99999 a la parte que tiene 0000, necesariamente voy a tener que pedir aquí un 1 prestado para este de aquí. Entonces aquí me va a quedar un 8. De ahí hacia la izquierda ya no hay más dígitos en el número que se está restando. De modo que los 9 que aparecen aquí inicialmente, que son n-1, van a quedar iguales. El último 9 presta 1. Y entonces me queda un 8. Y de ahí en adelante pasa lo mismo que pasa aquí. Tenemos 10, presta 1, queda 9. Se lo pasa al siguiente. Tiene 10, presta 1, queda 9. Se lo pasa al siguiente y así hasta llegar al último. En el último tenemos 10, pero ese ya no tiene que prestar. Nada más resta, queda 1 y luego todos los 9 se restan con todos los 9. O sea que aquí me quedarían ahora 0, 0, 0, 0, también n-1 veces. Y este sería entonces explícitamente el número n al cuadrado. Y ahora es fácil sumar los dígitos de este número. Tenemos n-1 9, un 8 y 1. Ay, perdón, me equivoqué. Entonces, finalmente, la suma de los dígitos de n cuadrado es 9 más 9 más 9 más 9 más 9. De estos son n-1 9 más un 8
Obviamente, pues aquí hay un montón de ceros, pero esos no hace falta sumarlos porque ya sabemos que 0 más 0 es igual a 0. Y entonces eso no va a aportar nada. Estos dos sí, porque este 8 más 1 me va a dar un 9 más. Y entonces tenemos de los primeros n menos 1, 9, n menos 1 veces, más 9, que es igual a 9n. Entonces, esto es precisamente lo que queríamos demostrar. Esta es la demostración de que la suma de los dígitos de n al cuadrado sería 9. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, la última parte. Claro que sí. ¿Cuál? Esta de aquí. No, no, la respuesta ahí. Ajá. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué 9 por n menos 1? Porque aquí, sí, claro. Porque aquí, en esta primera parte, de esto de aquí, recuerda que lo que queremos es sumar los dígitos. Lo que queremos es sumar los dígitos. Entonces, estos dígitos son todos iguales a 9 y son n menos 1. Entonces sería 9 más 9 más 9 más 9 más 9, n menos 1 veces, que es 9 por n menos 1. Entonces, de estos 9, que son n menos 1, aparecería este 9 por n menos 1. Ujú. Y luego tenemos este 8 y este 1, de que suman 9. Entonces, eso me da este otro 9. 9 por n menos 1 más 9 me da 9 veces n. Ok, entendí, entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Ok. Este 1, que aparece al puro final, aparece porque al hacer aquí lo del prestado, bueno, primero este 9 presta 1, entonces aparece este 8. Y aquí aparecería un 10. Pero hay que seguir prestando porque tenemos que devolverle prestar hasta llegar al dígito de las unidades. Porque en el dígito de las unidades, vean que estamos restando 0 menos 9, que no se puede hacer. Entonces este 0 tiene que pedir prestado. Y al empezar aquí a pasar, bueno, aquí me queda un 9, pasa un 1. Queda un 9, pasa un 1. Y así sucesivamente, 9 pasa un 1. Entonces en la última posición tengo 10. Pero este 10 ya no tiene que prestarle a nadie porque ya estamos en las unidades. Entonces simplemente se prestaría 10 menos este 9 y ahí aparece ese 1. Todos los demás eran 9 arriba cuando se prestó y son 9 abajo, así es lo que tenemos. Entonces va a ser 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0. Y entonces aparecen luego estos n menos 1 ceros y luego el 8, que fue el que prestó a la posición siguiente. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el número 2. Este es parecido, pero tiene también su toquecillo ahí. Entonces, en este tenemos... Escribir aquí. Este también es de las notas de Feitosa. Entonces, vamos a considerar una sucesión. De números enteros positivos. Comenzamos con el 49. Luego sería 4.489.
Luego sería 444.889. Vamos a ver cómo lo leemos. Serían 44.448.889. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se va construyendo la sucesión? El toque es ir agregando en medio de estos dos dígitos un 48. Luego, en medio, bueno, los números siempre tienen una cantidad par de dígitos. Entonces, partimos justo a la mitad y en medio ponemos un 48. Entonces, aquí igual, en medio, un 48. En medio, un 48. Y así sucesivamente. Entonces, donde cada término de la sucesión se obtiene al agregar al anterior un 48 justo a la mitad. Y lo que hay que hacer es demostrar que todos estos números son cuadrados perfectos. Ok, bueno, nada más aquí, observación rápida, comentario rápido. Recuerden que un cuadrado perfecto es un número entero que es igual al cuadrado de un número entero. Por ejemplo, 0 es un cuadrado perfecto, 1 es un cuadrado perfecto, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Aquí, bueno, aparece el 49, entonces es fácil ver que es un cuadrado 7 al cuadrado. Tiene que ser el cuadrado de un número entero. En realidad, todo número entero es el cuadrado de un número real, pero no queremos que sea el cuadrado de un número real, queremos que sea el cuadrado de un número entero. Ya con estos, pues no, ni idea, aquí la cosa se complica un poco más, para evidenciar que son cuadrados perfectos. Y bueno, todos los términos de la sucesión son cuadrados perfectos. Entonces eso hace que sea un poco más complicado la deducción directa o, digamos, evidente de que todos los términos de la sucesión son cuadrados perfectos. Una vez más aparece aquí demuestre, pero tal y como lo mencioné antes, lo que vamos a hacer es evidenciar, de acuerdo con la utilización de las fórmulas que acabamos de ver para los repitunos, que todos estos términos se pueden escribir como el cuadrado de un número entero. Entonces, para esto, bueno, lo primero que vamos a observar es que en realidad los números no son repitunos ni repit nada, porque tienen diferentes dígitos. El primero tiene un 4 y un 9. El segundo tiene dos 4, un 8 y un 9. Luego tenemos 3 4, 2 8 y un 9. Pero ahí sí vemos entonces rápidamente que sí hay ciertos bloques de números, de dígitos propiamente, que se están repitiendo. Tenemos un bloque de 4, tenemos un bloque de 8 y luego tenemos un 9. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente tratar de reescribir estos números como una cierta suma de repitunos con algún dígito diferente, o sea, repetir algo. En este caso serían repetir 4, repetir 8. Entonces el primero sería el 49. 49 sería 4 por 10 a la 1 más 9. Ahorita lo vamos a cambiar, pero de momento lo voy a escribir así porque es la forma que me queda más fácil. El siguiente es 4.489. Entonces el bloque de 4 sería 44, que aquí tenemos ahora dos dígitos, entonces sería por 10 al cuadrado. Luego tenemos un 8 por un 10,
y luego tenemos un 9. Voy a hacer uno más para ya hacer el cambio, porque aquí este 9 en realidad nos está quedando chueco ahí, entonces necesitamos acomodarlo un poquito mejor. Entonces aquí tenemos 4, 4, 4 por 10 a la 3. Ahora tengo 8, 8 por 10 a la 1. Y luego tengo el 9. Entonces aquí el detalle está en hacer otro truquillo. Con la primera parte todo bien. Y tenemos un 4 y luego aquí vamos multiplicando por potencias de 10 que van creciendo bonito. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y ahí va la cosa bonita. Y luego tenemos un 4, 4, 4, 4, 4, 4 y ahí sucesivamente. Ahí la cosa no va a cambiar. El detalle es que con los 8 la cosa no queda tan bonita. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este 9 como 8 más 1. Entonces aquí me va a quedar 4 por 10 a la 1 igual 8 por 1 más un 1 que me sobra. Entonces si yo hago ese mismo toque aquí, bueno, la primera parte queda exactamente igual. Discúlpenme un momento. Ya. Un poquito atrás. 4, 4 por 10 a la 2. Y ahora entonces me va a quedar, si yo lo separo, entonces me quedaría un 8 por 10 más 8, que sería entonces un, vamos a ver, un 88 más 1. O sea, entonces aquí lo que me va a quedar es, de hecho, 88 más 1. Porque sería entonces esta parte de aquí, esto es 88 más 1. Entonces es este 88 más 1 que queda aquí. Lo mismo hago con este otro de aquí. Ahora sería 888 más 1. Entonces esta parte va a ser ahora 4, 4, 4 por 10 a la 3 más 888 más 1. Voy a hacer uno más y ahora solo con la fórmula bonita para que vean cómo va quedando la cosa. 8, 8, 8, 9. Entonces aquí va a quedar 4, 4, 4, 4 por 10 a la 4. Ahora sería 8, 8, 8, 8 más 1. Y mejor aún, esto se puede escribir de acuerdo con las definiciones de los repitunos como 4 por el repituno 4 por 10 a la 4. Esto sería 8 también por el repituno 4 más 1. Y entonces lo que vemos es que en general entonces este número que sería 4, 4, 4, 4 y luego 8, 8, 8 sería 4 por el repituno n, perdón, por 10 a la n, más 8 por Rn, más 1. ¿Dónde aquí? Y pues entonces esto tiene n dígitos y esto tiene n menos un dígito. Recuerden que aquí lo que hacemos es el último 9, lo pasamos a un 8 más 1 y ya tenemos los n8 más el 1, que sería lo que aparece aquí en esta descomposición a la derecha. Ok. Esto, bueno, simplemente es la aplicación de lo que hemos visto para los repitunos, pero no hemos hecho todavía nada, ni con las fórmulas, ni tampoco nada de lo que pide el problema, porque aquí todavía no tenemos ninguna representación como un número elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y pues ahora sí es utilizar las fórmulas mágicas. Voy a utilizar las fórmulas mágicas para escribir los repitunos. Entonces, ahora
utilizando que el repeat 1 sería 10 a la n menos 1 entre 9. Se obtiene que, pongámosle a este individuo aquí n para no volver a escribirlo todo. Entonces, n sería igual, disculpen, 4 por el repeat 1 de n dígitos por 10 a la n, más 8 por el repeat 1 de n dígitos, más 1. Entonces lo que voy a hacer es sustituir con esta fórmula. Entonces aquí me va a quedar 4 que multiplica 10 a la n menos 1 entre 9 y esto por 10 a la n. Luego tengo 8 por 10 a la n menos 1 entre 9 más 1. Entonces aquí aplico, bueno, la propiedad distributiva y aquí la asociatividad. Primero. Entonces aquí me quedaría un 4 novenos, que sería, bueno, este 4 y este 9. Y luego voy a multiplicar el 10 a la n menos 1 por el 10 a la n. De modo que aquí me va a quedar 10 a la n por 10 a la n, que sería 10 a la 2n, y menos 1 por el 10 a la n, que sería 10 a la n. Y aquí tenemos 8 novenos por 10 a la n, menos 8 novenos por el menos 1 noveno, más 1. Lo siguiente que voy a hacer es simplemente agrupar de acuerdo con los términos que son potencias de 10. Tenemos básicamente 3 tipos de términos. Los que son con potencia de 10 a la 2n, potencia de 10, 2n, con potencia de 10n, que sería este de aquí y este de aquí. Obviamente este de aquí, pues sí, hay que hacer aquí la propiedad distributiva. Este por este. Aquí este pues, sobre la potencia. Y por último tenemos uno que no tiene potencia de 10, que sería el menos 8 novenos y el más 1. Entonces vamos a hacer esta distributividad y agrupar. Entonces aquí me quedaría 4 novenos por 10 a la 2n, menos 4 novenos por 10 a la n, más 8 novenos por 10 a la n, y aquí sería menos 8 novenos más 1. Esto sería 9 novenos menos 8 novenos, que sería más 1 noveno. Entonces este es el de aquí. Y por último, nada más, y pues 8 novenos menos 4 novenos me daría 4 novenos. Entonces ahora, y pues todos los denominadores son 9 otra vez, entonces todo bien. Aquí tenemos un noveno. 4 por 10 a la 2n, más 4 por 10 a la n, más 1. Y ahora, entonces, para terminar, bueno, todavía no terminar esta parte, lo que tenemos que ver es que esta expresión entre paréntesis es un cuadrado, o sea, es una forma notable, básicamente. Aquí. Esto es una suma de cuadrados. Entonces sería primero cuadrado, 2 veces primero por segundo y segundo cuadrado. Aquí el primero entonces sería 2 por 10 a la n. Esto está elevado al cuadrado. Entonces el primero debería ser 2 por 10 a la n. Aquí entonces aparece 2 por 2 por 10 a la n, que es precisamente 4 a la n. Y el segundo, bueno, sí. El segundo es 1, que es 1 al cuadrado. Entonces aquí va a quedar un noveno por 2 por 10 a la n más 1 elevado al cuadrado. Esto todavía no está escrito como un solo cuadrado, pero ya ahora es más fácil, porque 9 es el cuadrado de 3.
Entonces esto sería ahora todo como un solo cuadrado, utilizando leyes de potencias. Dos por 10 a la n más 1 dividido entre 3. Este sí es el cuadrado de un número, pero no es explícitamente o no es completamente claro que este número sea un número entero. Entonces necesitamos verificar que este número es un número entero, y entonces ahí sí, ya tendríamos que este n del que partimos es un cuadrado perfecto porque es el cuadrado de este número entero. Entonces, para verificar que este número sea entero, pues fácil. Nada más ocupamos verificar que el numerador sea divisible por 3. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, una forma fácil es ver que la suma de los dígitos de este número es precisamente 3. Entonces, si yo tengo 2 por 10 a la n más 1, esto es 2, 0, 0, 0, 0 y 1. Donde aquí aparecerían n menos 1 ceros. Aquí serían 2 por 10 a la n, sería un 2 con n ceros, y le sumamos el 1. Pero si le sumo los dígitos me da 3, lo cual justifica que este número es divisible por 3. Ahora sí, entonces como es divisible por 3, 2 por 10 a la n más 1 entre 3 es un número entero, y entonces esto al cuadrado me da n, lo que justifica que n es el cuadrado de un número entero, o sea, es un cuadrado perfecto. Y listo. Entonces, con esto terminamos ¿Alguna pregunta? Yo tengo algunas preguntas con la operación, es que me perdí en algunas partes. Claro que sí. ¿A dónde? ¿Usted me dice a dónde? Ok. Sería ahí en la parte de amarillo, a dónde aparece el 10 a la 2n. Ajá, correcto. Ese aparece cuando multiplicamos también aquí con la propiedad distributiva, este por este. Ah, ok. 10 a la n por 10 a la n, se conserva la base y se suman los exponentes. Y luego el menos 1 por el 10 a la n, que me daría este otro. Y la otra parte que no entendí es más abajo en los paréntesis, en donde está señalado las partes en negrita. Ajá, sí, correcto. Aquí lo que quiero evidenciar es que esta expresión sería el lado derecho aquí. O sea, es un número elevado al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, segundo elevado al cuadrado. Entonces, este de aquí debería ser el a que está elevado al cuadrado. O sea, este es el a cuadrado. Donde a sería 2 por 10 a la n. Entonces, aquí de nuevo aparece a. Y el b sería este que está aquí elevado al cuadrado. O sea que b vale 1. Entonces, este es a cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Ok, gracias, ya entendí. Ya con eso quedaría exactamente a más b todo elevado al cuadrado, que sería aquí el lado izquierdo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, puede subir un momento. Claro que sí. Usted me dice a dónde. Ahí estoy. Bueno, esto es con respecto a que el Rn, ¿verdad? Significa que se repite la cantidad que n, ¿verdad? De veces el 4 o el 8, ¿verdad? Respectivamente. Correcto. Ok, pero entonces, a partir de eso, podríamos decir que 10 elevado a la n menos 1 dividido entre 9 significa que se repite el número anterior. No sé si me explico. 10 a la... elevado a la n más Abajo usted puso 4 por, y bueno, esto, entre paréntesis. O sea, si yo multiplico cualquier número por eso y y el, bueno, es 10 elevado, por ejemplo, a la 5, entonces sería 4, 4, o sea, 5 4 adicionales. No sé si me voy a entender. Vamos a ver, bueno, si fuera 10 a la 5 aquí, entonces este número que aparece aquí sería 1, 1, 1, 1, 5 veces. Y al multiplicarlo por 4, sería entonces 4, 4, 4, 4, 5 veces multiplicado por 10 a la 5. Ah, sí, 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 eres. Sí, gracias, ya entendí. Sí, ahí el detalle, tal vez recuerde aquí de los casos particulares, de los primeros que hicimos, es que, bueno, es que tal vez no los hice aquí. Voy a volver a escribirlo abajo. Tal vez es este último, que era el... Porque ese 10 a la 4 en realidad lo que hace es separar como en bloques, por ejemplo. De hecho, voy a usarlo de una vez para hacer aquí también la descomposición del cuadrado. Entonces, lo primero que yo hice, que era aquí fundamental, era escribir esto como 4 cuatros, 4 ochos y un más 1. Lo segundo que hicimos fue, entonces, ahora sí, separamos estos dos. Al separar estos dos, solo utilizando la fórmula, la propiedad de la suma, y pues entonces aquí me van a quedar 4 ceros. Y luego aquí tengo los 4 ochos, y luego aquí tengo el 1. Entonces, este es el 4, 4, 4 por 10 a la 4, que escrito en esa notación sería entonces 4 por 1, 1, 1, por 10 a la 4, y aquí tendría 8 por 1, 1, 1, 1, más 1. Esa es como la descomposición general. Aquí van apareciendo entonces los repitunos, en este caso son el R4. Luego en el 4 y el 8 siempre van a aparecer, pero al sustituir la fórmula para los repitunos, entonces esto se transforma ahí en esa otra expresión. Entonces, de acuerdo con el resultado obtenido, vean que esto sería 2 por 10 a la n más 1 entre 3, todo el cuadrado. En este caso, el n es el, digamos, fórmula general. O sea, que aquí esto sería 2 por 10 a la 4 más 1 entre 3, todo elevado al cuadrado. Esto es 2, 0, 0, 0. 3 ceros, ¿verdad? Dividido entre 3. Todo elevado al cuadrado. Y bueno, ya justificamos que este número es un número entero, pero incluso aquí podríamos hacer la división para ver exactamente cuánto da esto. 3 por 6, 18, me sobran 2. A ver qué bonito. 3 por 6, 18, sobran 2. 3 por 6, 18, sobran 2. 3 por 7, 21. Ahí van a aparecer otra vez unos repeat algo. Ese es el cuadrado.
De hecho, probablemente, bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo hagan. Probablemente esto lo podemos escribir explícitamente ya como un número entero en una forma bonita. Tiene que tener una forma bonita porque este patrón se va a repetir. Y entonces estos 6 van a aparecer y hay un 7 al final. Probablemente sea esta fórmula generalizable. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a hacer uno más de estos. Es uno muy parecido. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Este era el... Ok, sigue el 3. Este también es de las notas de feitos. Aquí tenemos más explícitamente estos, repito, algo. En este caso sería A sub n, sería R sub 2n. O sea, es un repituno, pero tiene 2n dígitos. O sea, aquí sería 1, 1, 1, 1, 1. Solo que aparecen 2n dígitos. Y B sub n sería 2 por el repituno de n dígitos. O sea, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, n veces. Entonces tenemos estos dos números que tienen dígitos repetidos. Lo que hay que demostrar es que A sub n menos B sub n es un cuadrado perfecto. O sea, otra vez aquí aparece lo de cuadrado perfecto. Ok, aquí ya digamos que no hay mucho misterio porque el problema es muy similar al problema anterior. Si bien es cierto, aparecen unas representaciones diferentes, la idea es más o menos la misma. Y pues la estrategia funciona. O sea, sería como escribir los repitunos con la fórmula mágica, tratar de agrupar para que me quede un cuadrado de algo y verificar que esto sea un número entero y listo. Entonces vamos a trabajar esa misma estrategia. Entonces, siguiendo. La misma estrategia del ejemplo anterior. Se tiene que A sub n menos B sub n sería entonces R sub 2n menos 2 veces R sub n, que sería entonces 10 a la 2n menos 1 entre 9 menos 2 veces 10 a la n menos 1 entre 9. Entonces aquí, bueno, lo primero sería sumar las fracciones que son homogéneas, entonces no hay mucho problema con eso. Tenemos 10 a la 2n menos 1 menos 2 por 10 a la n menos 1, todo dividido entre 9. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, queremos tratar de llegar al cuadrado de un cierto número. El denominador es igual que la vez pasada y tenemos un 9 que es 3 al cuadrado. Entonces ahí ya está listo. Lo que quiero es que el numerador también sea un cuadrado. Y para esto voy a recurrir de nuevo a una fórmula notable. En este caso es la diferencia de cuadrados.
A menos B por A más B es igual a cuadrado menos B cuadrado. Aquí, lo que voy a identificar como una resta de cuadrados es esta parte de aquí. Vean que esto es un cuadrado, es el cuadrado de 10 a la n. Y 1 también es un cuadrado, es el cuadrado de 1. Entonces vamos a escribir esa parte así. Bueno, este 1n lo voy a poner aquí para no estar poniendo esta raya muy larga porque igual me queda muy fea. Esto es entonces 10 a la n elevado al cuadrado menos 1. Disculpen, aquí no hay que poner nada. Y luego aquí tengo 2 que multiplica 10 a la n menos 1 y cierro el paréntesis grande. Entonces, esto de aquí sería a cuadrado menos b cuadrado, tal y como aparece aquí. Es una diferencia o una resta de 2 cuadrados. Entonces, aplicando la fórmula notable, sería a menos b por a más b. Entonces, vamos a ver. Aquí el 1 queda igual. Voy a poner estos paréntesis cuadrados para que se vean diferentes. Aquí me quedaría entonces 10 a la n menos 1 por 10 a la n más 1. Entonces, este aquí es el a menos b, a más b. Y resulta ser que aquí en el otro término tengo también 10 a la n menos 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacar a factor común el término 10 a la n menos 1. Entonces aquí tengo como factor común el 10 a la n menos 1. Y luego me quedaría 10 a la n más 1 menos 2. Y resulta que 10 a la n más 1 menos 2 es 10 a la n menos 1. Entonces me queda 10 a la n menos 1 por 10 a la n menos 1, que claro, es un cuadrado, que es el cuadrado de 10 a la n menos 1. O sea que aquí me quedaría 10 a la n menos 1 entre 9 elevado al cuadrado. Esto que está aquí, bueno, vean que ya sabemos, aquí sí sabemos evidentemente, que este número es un número entero, porque de hecho esto es r sub n al cuadrado, que es 1, 1, 1, 1, 1, n veces elevado al cuadrado. Ah, no, sí, perdón, aquí me equivoqué, sí. Cuando meto aquí cuadrado, esto queda 3. Entonces aquí quedaría, bueno, queda parecido, pero solo que queda con 3. Porque sería entonces, si esto es 9, 9, 9, 9, 9, y le divido entre 3, me quedaría 3, 3, 3, 3, 3. Aquí lo podría escribir como 3 el n cuadrado. Y esto sería 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 cuadrado. Si se me falla el 9, nada más, disculpe. ¿Alguna pregunta? Aquí uno también podría dar algún argumento de divisibilidad para ver que esto es entero, pero bueno, sí, en este caso es directo, porque ya hemos trabajado anteriormente con este 10 a la n menos 1. Y ya sabemos entonces que esto tiene una representación muy particular, que era la de un número que repite dígitos.
Solo que en este caso, al dividirlo entre 3, lo que estaría repitiendo es un 3, no un 1. Pero bueno, ahí no pasa nada. Ok, vamos a ver el último de este bloque y luego pasaríamos a los de divisibilidad. De divisibilidad en realidad solo tengo uno, y luego vienen los ejercicios. Pero no importa, con ese es lo suficientemente ilustrativo y da para explicar algunas cosillas más. Ok, entonces vamos con el ejemplo 4. Entonces, aquí tenemos dos números. Este no es con n, es directo, digamos, sería por el repituno de 666 dígitos. Solo que como está multiplicado por 3, entonces sería 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 666 veces. Y B sería 6. Entonces esto es 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, repetido 666 veces. Lo que hay que hacer es calcular explícitamente A por B. Este problema es parecido más bien al primero, que es como hacer una multiplicación y luego ver cuáles dígitos obtenemos. En el anterior, bueno, luego usamos los dígitos para sumar, para tener la suma de los dígitos. Pero aquí nada más queremos ver explícitamente cuál es esa suma de los dígitos. Este problema, bueno, desde luego se puede hacer general. O sea, hacer esto con n. Este 666 no tiene nada de importante. Sí venía en las notas de Feitosa, pero no tiene nada de particular. Se puede hacer el caso general. Y la idea, pues, al igual que en el ejemplo 1, consiste en escribir los repitunos, uno de una forma y otro del otro. Entonces, en este caso, insisto, eso fue lo mismo que hicimos en el problema 1, en el ejemplo 1. Teníamos una multiplicación, bueno, teníamos un repituno al cuadrado, que es lo mismo que va a quedar aquí. Y lo que hacíamos era escribir 1 en la forma de repetir dígitos, o sea, repetir unos, y el otro con la fórmula del 10 a la n. Entonces aquí A por B sería 3 por el repituno de 666 dígitos y luego 6 por el repituno de 666 dígitos. Entonces, utilizando la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación, esto es 3 por 6 por el repituno de 666 dígitos elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, tal y como lo acabo de decir, es escribir uno de ellos como repetición de unos y el otro con la fórmula de la potencia. Y luego hacemos uso de la propiedad distributiva para multiplicar este repituno por este 10, luego este repituno por este 1, y bueno, también se podría multiplicar denominador por denominador, pero ahí pues lo vamos a hacer aún más fácil. Este 18 lo divido entre este 9, quedaría un 2. Y aquí hay que multiplicar por 10 a la 666 menos 1. Aquí podemos hacerlo directamente y luego multiplicar también por el 2. No hay ningún problema con eso. Pero aquí, bueno, este lo podemos trabajar de un solo tiro para que me quede el repeat. Bueno, aquí sería como repetir 2. Que sería 2
por el 1111 666 veces. Vean que la cantidad de dígitos no se usa para nada, o sea, el razonamiento es completamente general. Entonces, ahora sí, aquí me quedaría 2 por 11111, 666 veces, por 10 a la 666, menos 2 por 11111, 666 veces. Entonces, esto sería 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tal vez voy a escribir aquí esto en rojo para que quede más claro. Este número tiene 2n dígitos, perdón, 2 veces 666. Estos son 2 y estos son ceros. Y luego le voy a restar este otro de aquí. Este también tiene 666 dígitos. Aquí podemos también hacer un razonamiento inductivo. Usualmente, vale la pena mencionarlo aquí, cuando ya se hace un poquito más formal la matemática y toda la cosa, este tipo de demostraciones deberían hacerse por inducción, que es, digamos, la herramienta para demostrar que un proceso es válido para todo n. Cuando uno lo verifica directamente para uno. Bueno, se puede hacer también directamente cuando es puramente algebraico. Aquí lo que voy a hacer entonces es como un casillo particular para ver qué es lo que va a pasar, igual al otro. Hagámosle el de 2 también, que es como el fácil, no completamente trivial. Bueno, sí es este, pero quiero hacer la resta aquí. Que va a pasar más o menos lo mismo. Entonces aquí, 0, le voy a restar 2, entonces pide prestado, pide prestado. Entonces este presta 1, y me quedaría aquí un 1, y al pasar el 1 al otro me queda un 10. Entonces este 10 tiene que prestar, entonces quedaría un 9. Y en el último quedaría un 10. El 10 le resto 2 y me queda un 8. El 9 le resto 2 y me queda un 7. Y ya el 1 no tiene que prestar nada, entonces quedaría 2, 1, 7 y 8. El 7 es el que se va a repetir en el bloque completo. De modo que aquí me quedaría 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Este 1, entonces sería este que prestó. De modo que aquí serían 665, 2. Luego tengo un 1. Y luego me vienen los 9, 9, 9, 9, 9, 9, pero le resto 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces me van a aparecer 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Y en el último tengo un 10. Y le resto 2. Entonces aquí me quedaría un 8. Aquí también tengo 665 7. Y esta sería entonces la fórmula explícita para A por B. Tenemos 665 2, luego un 1, 665 7 y luego un 8. Y listo. ¿Alguna pregunta? Ok, sí, ven, esa es básicamente una generalización un caso particular de la propiedad general que trabajamos en el ejemplo 1. De hecho, aquí, bueno, vale la pena mencionar que aquí en los ejercicios hay unos parecidos a estos. Por ejemplo, este. Vean que aquí es este. Bueno, les doy ahí es como este mismo, pero escrito al revés. Aquí el cuadrado del número es este, que sería entonces la resta de este repeat 1 menos este que repite 2.
Bueno, este también es explícito, pero es más o menos hacer lo mismo. Escribir el cuadrado, usar uno, distribuir el otro y listo. Esos son parecidos. Estos otros son de divisibilidad. Eso es lo que vamos a usar ahora. Este otro es una suma de repetir 2, pero la idea, ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces ahí esos ejercicios ahí lo pueden hacer. Sí, adelante, Caleb. Bueno, es una pregunta. ¿Alguna vez en estas clases nos van a enseñar inducción? En estas no creo, pero probablemente sí en entrenamientos posteriores va a haber una sesión de inducción. Desde luego que sí. Ok. Sí, sí, claro que sí tiene que haber. Sí, la inducción es una herramienta muy, muy importante. Hay muchísimos problemas de números que se pueden resolver para demostrar por inducción. Aquí en realidad no la necesitamos completamente porque se puede hacer un argumento como trabajar con los dígitos directamente, pero a veces no es tan adecuado. Entonces sí, sí es importante que en algún momento ya ustedes lleven una clase de inducción con algunos ejemplillos de estos o de otro tipo. O sea, hay muchos problemas de cualquier tipo que se pueden hacer con inducción muy bonitos. Bueno, vamos a volver aquí a las notas. Ok, entonces la segunda parte, que ya es un poco más rápida, pero más interesante también, es entonces repeat unos y divisibilidad. Este es un ejemplo ya general que aparece en libros de Olimpiadas o libros de teoría de números y bueno, algunos otros resultados más generales que se centran en, digamos, en el estudio de las propiedades de divisibilidad de los repitunos. Los repitunos obviamente tienen una forma muy particular, pero además tienen propiedades particulares que tienen que ver con la factorización de estos números. De hecho, bueno, actualmente ya a nivel, digamos, de matemática bien seria, algo que se estudia es analizar cuándo los repitunos son números primos, o bajo qué condiciones pueden ser números primos. Para esto, pues obviamente una alternativa es ver cuándo no son números primos, ver cuáles son compuestos y tratar de esto establecer condiciones para primalidad. No es tan fácil la cosa, pero bueno, algo podemos hacer. Lo que vamos a hacer entonces es este ejemplo. En realidad se podría enunciar como teorema, pero lo vamos a poner como ejemplo. Lo que dice es, bueno, aquí, no lo precisa aquí, pero bueno, digamos que el contexto yo creo que lo aclara de acuerdo con la definición. N y M son números enteros positivos, puesto que los repitunos tienen que tener por lo menos un dígito y de la cantidad de dígitos siempre es un número entero positivo. Entonces lo que dice es que si N divide a M, entonces R sub N divide R sub N. Antes de establecer la solución, este ejemplo en realidad es un resultado muy poderoso. Por ejemplo, 11 divide, bueno, este es medio trivialón, pero bueno, ya es un caso particular. En este caso tenemos, bueno, aquí la deducción sería 2 divide 4, y entonces R sub 2 divide R sub 4. El R sub 2 es el 11, que bueno, además es primo, y el R sub 4 ya no va a ser primo, porque es divisible por 11. Tal vez uno no tan trivial. Uno, aquí tenemos 5, dividiría 1, 1, 1, 1. Aquí tenemos 5. Ya ni siquiera puedo contar, son 10. En este caso, entonces, lo que estoy diciendo es que 5 divide 10 y entonces
R5 divide R sub 10. Vean que R sub 10 también es divisible por 11, porque pues, tiene una cantidad par de dígitos, y de hecho, como resultado particular de este resultado, cualquier repeat 1 con una cantidad par de dígitos tiene que ser divisible por 11. Eso se puede hacer también directo con el criterio de divisibilidad, ¿verdad? Por eso es que no es del todo sorprendente ese caso. Pero este otro sí es un caso mucho más interesante. Entonces vamos a hacer la solución del ejemplo. Entonces hay que comprobar que si n divide m, entonces el repeat 1 de n dígitos divide al repeat 1 de m dígitos. Aquí vamos a volver a utilizar lo de la fórmula de la suma geométrica que mencioné al principio de la clase. La voy a explicar ahí rápidamente, aquellos de los que no la han visto, para que no les quede así como que completamente en el aire. Y lo otro es la definición de divisibilidad. Esta, bueno, yo supongo que sí la conocen, pero bueno, voy a enunciarla aquí de nuevo, entonces, por detalle. Entonces, recuerde que si n divide a m, entonces existe un entero k tal que m va a ser igual a n por k. Esa es la definición de divisibilidad. Entonces, inicialmente tenemos ese entero k y n y m son enteros. Por otro lado, recuerde una vez más, bueno, si no lo he visto, entonces no lo puede recordar, pero aquí lo vamos a enunciar. La fórmula para una suma geométrica de razón R que sea diferente de 1 es, esta es entonces suma geométrica y la razón R. Son definiciones, digamos, que estoy aquí mencionando. Entonces la suma geométrica sería 1 más R cuadrado hasta R a la n. O sea, lo que estoy sumando son todas las potencias enteras, comenzando en 0, de R. Bueno, este es el R a la 0, que sería el 1. Y esta fórmula dice que esto es igual a R, tal vez para que quede aquí bonito, calce con los números, esta la vamos a llegar hasta n-1, y entonces esto es R a la n-1 dividido entre R-1. Esa es la fórmula para una suma geométrica. Esta fórmula es muy útil en muchísimos tipos de problemas, de álgebra, de teoría de números, de geometría, de combinatoria, de todo. En alguna otra clase espero que puedan ver algunas deducciones. Hay formas fáciles de hacerlo, en realidad nada más es pasar este denominador para acá, multiplicar, y hacer la multiplicación y ver que todos los términos se van a cancelar, excepto el primero y el último. Pero bueno, eso igual ahí se los dejo para que lo hagan en otra clase. Aquí lo vamos a utilizar. Además, si yo la uso utilizando esta propiedad que aparece aquí, veamos que se puede escribir de la siguiente forma. Si R a la m es igual entonces a R a la nk, esto es lo mismo que R elevado a la... vamos a ver, yo quiero que me quede el R a la n, sí. R a la n-1 elevado a la k.
Entonces, tenemos que R a la M menos 1, que sería, estoy cambiando el M por el N, pero sería esta parte de aquí arriba. Entonces, esto sería igual a R a la N a la K menos 1, que es igual a R a la N menos 1, y luego aparecerían de este lado igual la suma de las potencias, pero de R a la N. O sea, aparecería un 1, un 1, luego viene un R a la N, luego viene un R a la N al cuadrado, luego R a la N al cubo, y así hasta llegar a la R a la N a la K menos 1. Esta es una deducción de la fórmula de la suma geométrica, pero cambiando el R a la N por otra potencia, nada más. Esta es la fórmula que vamos a utilizar ahora. Entonces ahora, utilizando esta fórmula, vamos a volver al problema original. Lo que vamos a hacer una vez más es utilizar la fórmula mágica para los repitunos. Porque entonces recuerden que este repit 1 de n dígitos y de m dígitos se puede escribir precisamente como una cierta resta de una potencia menos 1. La potencia sería de 10. Aparece por ahí un 9, pero por ahí no nos vamos a complicar mucho con eso porque vamos a ver que se puede resolver. Luego, utilizando esta fórmula, con R igual a 10, se tiene que, entonces, 10 elevado a la m menos 1 sería igual a, bueno, el primer paso sería este de aquí. 10 elevado a la n a la k menos 1. Porque m es igual a n por k. Esto es por la condición de divisibilidad. Y luego, esto sería 10 a la n menos 1 por esta otra suma que aparece aquí. 1 a la n más 10 a la 2n hasta llegar a 10 a la n por k menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es, vean que aquí, esto ya es el repit 1 de m dígitos, pero me falta el 9. Y entonces lo que voy a hacer es precisamente pues, multiplicar todo por un noveno. Entonces aquí me quedaría 10 a la m menos 1 entre 9. Del lado derecho tengo dos términos en la multiplicación. Uno es el 10 a la n menos 1 y el otro es esa suma de potencias de 10 a la n. Pero como la multiplicación es asociativa, yo puedo asociar el 1 noveno con el 10 a la n menos 1. Entonces me quedaría 10 a la n menos 1 entre 9 por esta otra suma de potencias de 10 a la n. Y ahora vean que este de aquí es el repit 1 de m dígitos. Este de aquí es el repit 1 de n dígitos.
Y este de aquí, ni idea de lo que sea, pero lo importante es que es un número entero. De hecho, ahorita vamos a ver que este número tiene forma bonita, porque simplemente va a ser unos y ceros, acomodados en un cierto orden. Esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero en particular, esto implica que R sub n divide R sub n, que es lo que queríamos comprobar. Para tal vez aclarar un poquito aquí la demostración, porque esta sí es un poco más técnica, como lo acabo de mencionar, voy a hacer algunos de los ejemplos iniciales. Entonces, por ejemplo, bueno, ya lo había mencionado antes, 2 divide 4, lo que implica que R2 divide R sub 4. Esto, digamos, es una consecuencia genérica y teórica del resultado. Pero no solo eso. Vean que el resultado nos da una fórmula de factorización. Entonces voy a utilizar esta fórmula de factorización aquí explícitamente. Entonces, en este caso, más precisamente, R4, que es 1, 1, 1, 1, sería igual a, bueno, voy a hacer la fórmula igual a como la hice ahí para tal vez quede más claro. Entonces esto es 10 a la 4 menos 1 entre 9. Vamos a cubrir esto para la izquierda. Entonces, aquí me quedaría un noveno, 10 a la 2 menos 1, y luego viene el otro término. Vean que en el otro término, vamos a verlo aquí. O sea, lo que estoy diciendo ahí es, este es el 1111. Eso sería el 11, que sería 10 a la 2 menos 1, que es 99 entre 9, y luego aparece esta suma. En esta suma, lo que van a venir son potencias de 10 a la n. El n, en este caso, sería 2. Este es el n. Y este es el m. Entonces aquí van a venir potencias de 10 de 2 en 2. O sea, debería aparecer primero un 1 y luego un 10 a la 2. Aquí ya no van a aparecer más términos, porque esta suma terminaría en k menos 1, donde k sería el otro factor de la factorización de m, que en este caso, pues como m es igual a 4, esto es 2 por 2, o sea, n vale 2 y k vale 2. De modo que aquí sería hasta llegar a k menos 1. O sea que ahí termina. Y entonces esto dice que esto me va a dar 11 y esto es 1 más 100. O sea que 1111 se factoriza como 11 por 101. Entonces no solo sabemos ya que, bueno, que no va a ser primo, sino que es compuesto, sino que tenemos de una vez una factorización parcial. Sí, adelante, Cal. Profe, ¿qué es lo que dice debajo de 2 dividida 4? No entiendo qué dice esa palabra. ¿La palabra o lo que está en rojo? La palabra que está abajo. Lo que está Aquí, abajo de n dividida n. más precisamente. Ok, ok. Entonces, siguiendo esta misma idea, por ejemplo, digamos R6, que sería 111, 111. Este es 10 a la 6 menos 1 entre 9. En este caso, bueno, m
es igual a 6, que es, 3 por 2. Aquí yo lo puedo acomodar a conveniencia, o sea, podría decir que el n vale 3 y que el n vale 2. Y de hecho, bueno, voy a hacer las dos. Primero vamos a hacerlo con n igual a 3 y k igual a 2. Entonces, si n vale 3, pues entonces el primer término que yo quiero poner aquí sería 10 a la 3 menos 1 entre 9. Y lo que me queda, entonces, sería una suma de potencias de 10 a la 3, que va desde el término 0 hasta el término 3 por k menos 1. Pero aquí como k vale 2, y entonces el k termina en 1. O sea que aquí solo aparecería 1 más 10 a la 3. Insisto, este número que aparece aquí es este mismo que aparece aquí, que es este mismo que aparece aquí. Pues vamos a ver un momentito la fórmula general. Aquí está. Aquí es n, aquí es n, y estos son potencias de r a la n. Lo que va cambiando es el índice. 1, 2, 3, hasta llegar hasta k menos 1. Pero como aquí k vale 2, entonces k menos 1 es 1 y solo hay un término. Y entonces esto me da como factorización 1, 1, 1. Disculpen. Y este sería 10 a la 3, que sería 1000, más 1, que sería 1001. Esa sería una factorización que involucra el 1, 1, 1. El 1, 1, 1 tampoco es primo. Es fácil ver que es divisible por 3, por ejemplo. Entonces este no es primo y se puede factorizar también. Aquí no es aplicable la regla de divisibilidad porque este tiene 3 dígitos. Y de acuerdo con esto que tenemos aquí, el ejemplo que acabamos de enunciar, yo necesitaría que un divisor de m, pero el único divisor de 3 es 3 y 1, entonces ahí no aplica. Ahora, el resultado no es una equivalencia. De hecho, este es un caso, un contraejemplo. Entonces, nada más voy a poner aquí como nota porque es importante. Observe que R sub 3, que es 1, 1, 1, no es primo. Ahora, no necesariamente, o sea, el factor que tiene no es necesariamente un repetido, pues no importa. Porque 3 divide R sub 3. Esto tampoco es una propiedad generalizable, pero bueno, sí es importante aquí tenerlo presente. Por otro lado, este mismo R6, ahora aplicándolo, pero cambiando de orden los factores, entonces yo lo puedo escribir como 10 al cuadrado menos 1 entre 9, que me va a dar un 11. Solo que aquí, entonces ahora en la suma de la derecha, los términos van a ir de 10 cuadrado en 10 cuadrado. Sin embargo, como ahora k vale 3, entonces k menos 1 vale 2. De modo que aquí también aparece un término 10 a la 4. Y entonces esto me da la factorización 11. Y esto sería 10.000 más 100 más 1. O sea, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ven, la fórmula que tenemos ahí nos dice cómo va apareciendo este otro factor de aquí, que es unos y ceros, acomodando los unos en bloques de tamaño, digamos, de tamaño n. En este caso sería de 2 en 2, hasta llegar al 1. Esa misma fórmula se puede usar, digamos, en cualquier caso mucho más general. ¿Alguna pregunta?
Ok, bueno, aquí con esto ya terminaríamos la teoría. Ah, bueno, aquí yo... Profe, yo tenía una pregunta. Claro que sí. Bueno, puede devolverse a donde estaba haciendo el... Ok, digamos lo que está después de 10 a la 2 menos 1 sobre 9. Lo que está después se multiplica o es que yo no veo ningún signo. ¿Qué hay después? Digamos, Sí, esto, lo que está dentro del paréntesis cuadrado, es un número que multiplica el 10 a la 2n menos 1 entre 9. ok, ok. Sí, 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 correcto. Sí. Sí, esta es una factorización de este número. O sea, esta fórmula general que aparece aquí, digamos esta de la estrellita, encerrada en el cuadrado negro, es una factorización de r a la m menos 1. Bueno, luego la dividimos entre 9 y ya nos da la factorización de los repitunos. Pero es una factorización, o sea, la expresión a la derecha es un producto de dos términos. Uno es el que obtenemos aquí, que sería el 10 a la n menos 1 entre 9, y el otro es un cierto número entero que solo tiene unos y ceros. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces aquí terminaríamos los ejemplos. Aquí están los ejercicios, nada más voy a echarle aquí una leidita rápida para que luego ustedes los trabajen. Estos, bueno, como lo mencioné al principio, son como los que estábamos haciendo al principio, que sería usar aquí la fórmula mágica, desarrollar ahí los dígitos. Este es calcular explícitamente, este es como el del A por el B. Lo mismo que este, pero aquí sería hacer una suma. Entonces, igual, este sería utilizarlo de la fórmula de divisibilidad. El menor repituno que es divisible por 19. Y esto es también con la fórmula de divisibilidad. Si el repituno es divisible por 41, esto es sí, solo sí, n es divisible por 5, que es más o menos parecido a lo que estamos trabajando con este ejemplo. Este otro también es parecido a lo de los cuadrados, pero este usa un truquillo ahí diferente. Entonces ahí lo dejo para ver si piensan. Los repitunos nunca son cuadrados perfectos. Luego este, que es como la contrapositiva de algo parecido a lo que acabamos de mencionar, que es que si el repituno es primo, entonces tiene que tener una cantidad de dígitos que es un número primo. Sin embargo, la otra implicación no es verdadera, y por eso puse ahí el del 3. R sub 3 no es primo, pero tiene una cantidad de dígitos que es un primo, pero es divisible por 3. Y estos últimos, que son un poquito más generales, como para tratar de obtener una fórmula más general para factorizar los repitunos, que sería que si D divide Rn, o sea que si tenemos un divisor común de dos repitunos, entonces este es un divisor común del repituno que tiene la cantidad de dígitos completa de los dos combinados. Y ahí está. Entonces, bueno, estos apuntes ya se los pasé ahí en el grupo. Entonces, igual, pues ya saben que en el Discord pueden plantear cualquier duda que tengan de los ejemplos. Y pues entonces ya ahora no sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, pues entonces aquí terminaríamos. Adiós.